Permítanme que me presente una vez más, queridos amigos que me acompañan en esta tarde cálida de verano aquí en Guadalajara. Soy Mateo, un hombre de 70 y tantos años que ha recorrido los senderos empedrados y polvorientos de la vida, desde aquellos días radiantes y llenos de esperanza de la juventud, hasta estas sombras alargadas y melancólicas de la vejez, que ahora envuelven mis días como una manta pesada pero familiar. Siéntense conmigo en esta mesa virtual. Tomen asiento en estas sillas imaginarias que he dispuesto con tanto cariño. Preparen una taza de café caliente, negro como la medianoche más profunda y aromático como los recuerdos más preciados que guardo celosamente en los rincones más íntimos de mi alma cansada, pero no vencida. Hoy, mientras el vapor sube lentamente de mi taza favorita, esa que tiene una pequeña grieta en el borde que Elena solía acariciar con sus dedos delicados, y mientras el sol de la tarde se filtra perezoso por la ventana de mi humilde casa en este barrio que ha sido testigo de toda mi existencia, les voy a contar una historia que me quema por dentro como un hierro al rojo vivo, que me desvela por las noches y que me ha enseñado las lecciones más amargas sobre la naturaleza humana y los lazos de sangre que pensamos inquebrantables. No es un cuento inventado para entretener las tardes ociosas. No es una fábula con moraleja fácil de digerir. Es la cruda y descarnada realidad de lo que viví en carne propia. De cómo mi propia hija, la carne de mi carne y la sangre de mi sangre, esa niña que una vez acuné entre mis brazos mientras le cantaba canciones de cuna bajo la luz de la luna. Me miró directamente a los ojos con una frialdad que podría congelar el mismísimo infierno y me soltó esas palabras que aún resuenan en mis oídos como un eco maldito que se niega a desvanecerse. Papá, eres una carga. Y ahí no se detuvo. Oh no, porque la traición tiene muchas capas como una cebolla podrida. Me robó mi pensión, el fruto sagrado de décadas enteras de trabajo duro, de manos callosas y espaldas doloridas en aquella fábrica textil donde respiré polvo y humo durante 30 años de mi vida. Y finalmente me dejó abandonado en la calle como a un perro viejo y cansado que ya no sirve para cazar, que ya no puede correr detrás de su amo con la lealtad ciega de antaño. Pero escuchen con atención. Pongan todos sus sentidos en estas palabras que salen directamente de mi corazón herido, porque en esta vida tan compleja y llena de vericuetos inesperados, la justicia no siempre llega puntual como el tren de las 6 de la mañana, pero cuando finalmente decide hacer su aparición, cuando se digna a mostrar su rostro severo pero necesario, cae como un rayo poderoso del cielo, como una tormenta eléctrica que sacude hasta los cimientos más profundos de la traición y la ingratitud. Voy a relatarles todo esto paso a paso, despacio como quien saborea un buen tequila añejo, detalladamente como un orfebre que pule cada superficie de una joya preciosa, como se cuentan las grandes epopeyas de la vida real que marcan el alma y definen el carácter, para que puedan sentir cada latido acelerado de mi corazón doliente, cada gota de sudor frío en mi frente arrugada por los años, cada lágrima salada que derramé en la oscuridad más absoluta de aquellas noches de abandono. Y al final de este relato, cuando hayamos recorrido juntos cada recodo del camino, cada piedra en el sendero de mi calvario personal, verán con sus propios ojos cómo un hombre como yo, al que llamaron despectivamente carga e inútil, al que trataron como un mueble viejo que estorba en la sala, encontró en lo más profundo de su ser la fuerza necesaria para levantarse de las cenizas como el ave fénix de las leyendas antiguas, para hacer que el karma,
esa fuerza invisible pero implacable del universo, golpeara con toda su furia justa y necesaria. Prepárense, amigos míos, abróchense los cinturones de sus almas, porque esta no es una historia que se pueda contar en unas pocas líneas apresuradas. Es un río caudaloso de emociones encontradas, de recuerdos que duelen y sanan a la vez, de lecciones de vida que se extienden como los caminos serpenteantes que he recorrido durante todos estos años de existencia, en este mundo que a veces parece haber perdido la brújula de la compasión y el respeto filial. Todo comenzó en una mañana que parecía tan ordinaria y predecible como cualquier otra, de esas que parecen pintadas por un artista distraído que usa siempre los mismos colores pastel, con el sol asomándose tímido y dorado sobre los techos de teja roja de mi barrio humilde, pero digno de Guadalajara, esa ciudad que me vio nacer, crecer, amar, sufrir, trabajar y envejecer. Era un día como tantos otros en mi rutina de jubilado, esa rutina que había establecido como un ritual sagrado para mantener la cordura y el propósito. Me levantaba religiosamente al amanecer, cuando el primer gallo del vecino Esteban aún cantaba su serenata matutina que despertaba al barrio entero, y preparaba mi café en la vieja cafetera de aluminio que había heredado de mi padre, que él, a su vez, había recibido de su padre, un artefacto oxidado y abollado, pero fiel como un perro guardián, que borboteaba y silbaba su canción familiar todas las mañanas desde hacía décadas. La casa, esa modesta pero sólida construcción de ladrillos rojos que yo mismo había levantado piedra por piedra, ladrillo por ladrillo, con estas manos callosas que ahora tiemblan ligeramente, pero que una vez fueron fuertes como el acero, era mi santuario personal, mi castillo inexpugnable contra las tormentas de la vida. Cada pared de esa casa guardaba ecos preciosos de risas pasadas, de cumpleaños celebrados con tamales humeantes y mariachis que cantaban hasta el amanecer, de noches en vela cuidando a mis hijos cuando eran pequeños y febriles, acunándolos contra mi pecho mientras Elena les ponía paños húmedos en la frente y rezaba en voz baja a la Virgen de Guadalupe. Cada rincón era un altar de memoria, cada mueble un testigo silencioso de décadas de amor familiar, de peleas y reconciliaciones, de cenas dominicales donde todos nos reuníamos alrededor de la mesa grande de madera que construí con mis propias manos cuando Carla era apenas una niña de trenzas largas y sonrisa desdentada. Tenía entonces 72 años bien cumplidos, y aunque el tiempo implacable había marcado mi cuerpo con su firma inevitable, las rodillas crujían como ramas secas de árbol viejo cuando caminaba por las mañanas, el aliento se me acortaba peligrosamente cuando subía la escalera de madera que chirriaba bajo mis pies como un violín desafinado, y las manos me temblaban ligeramente al sostener la taza de café, especialmente en las mañanas frías de invierno. Todavía me sentía útil, vivo, conectado con el mundo que me rodeaba, parte activa de algo mucho mayor que mi propia existencia individual. Todas las mañanas, después de mi primera taza de café, barría meticulosamente el patio empedrado, recogiendo las hojas secas que caían del gran árbol de aguacate que Elena había plantado con tanto cariño cuando éramos jóvenes, y el futuro se extendía ante nosotros como un camino iluminado por el sol. Regaba con cuidado paternal las plantas que ella había cultivado años atrás, rosales rojos que florecían como recuerdos vivientes de su sonrisa radiante, geranios blancos que perfumaban el aire con su aroma dulce, hierbas de olor que usábamos para condimentar la comida, y hasta me las arreglaba para ayudar con pequeñas reparaciones menores en el barrio, como arreglar una cerca oxidada del vecino,
aconsejar a los jóvenes sobre los misterios y desafíos de la vida adulta, o simplemente sentarme en mi silla favorita del portal a observar el fluir constante de la vida cotidiana. Elena, mi esposa querida, mi compañera de toda la vida, se había marchado hace ya 10 años largos, llevada por una enfermedad cruel e implacable que la consumió lentamente como una vela que se derrite gota a gota, y desde entonces la casa se había convertido en mi refugio principal, mi fortaleza contra la soledad que acecha constantemente a los viejos como yo. Esa soledad que llega sin avisar como un ladrón en la noche y se instala en los rincones vacíos donde antes resonaban voces familiares y risas compartidas. Pero yo había aprendido a vivir con su ausencia, a conversar con su recuerdo, a mantener vivas las tradiciones que ella había establecido. Regar sus plantas era como conversar con su espíritu. Cocinar sus recetas favoritas era una forma de mantenerla presente en la mesa familiar. Mis 3 hijos, frutos preciosos de nuestro amor y nuestros sacrificios, habían volado del nido familiar hacía tiempo, como corresponde en el orden natural de las cosas, para construir sus propias vidas, establecer sus propias familias, crear sus propios hogares. Los 2 varones, Javier y Luis, vivían en ciudades lejanas que requerían muchas horas de viaje para visitarme. Javier había establecido su vida en la Ciudad de México, ese monstruo de concreto y humo donde trabajaba en una oficina de seguros, vistiendo trajes oscuros y corbatas que le daban un aspecto serio y profesional, que a veces me costaba reconocer en el niño travieso que corría descalzo por el patio persiguiendo mariposas. Luis había echado raíces en Monterrey, manejando camiones de carga por las carreteras interminables del país. Un trabajo duro y solitario, pero que le permitía mantener a su familia con dignidad. Apenas los veía en ocasiones especiales como Navidad o cumpleaños importantes, cuando me enviaban tarjetas coloridas con fotografías sonrientes de sus hijos, mis nietos queridos, a los que conocía más a través de imágenes que de abrazos reales, más por conversaciones telefónicas ocasionales que por esas charlas íntimas de abuelo y nieto que tanto había soñado tener. Pero mi hija menor, Carla, era una historia completamente diferente. Una situación que había evolucionado de manera inesperada. Ella había regresado a la casa paterna después de un divorcio tormentoso y doloroso, trayendo consigo a sus 2 hijos pequeños, mis nietos adorados Pedro y Ana, de 6 y 8 años respectivamente, 2 angelitos de ojos brillantes y sonrisas traviesas que llenaron la casa de ruido, de risas, de vida nueva. Al principio, debo confesar honestamente, lo interpreté como una bendición directa del cielo, como una segunda oportunidad que me daba la vida, tener a mi hija cerca nuevamente, poder ayudarla a reconstruir su existencia después del fracaso matrimonial, ver crecer a los nietos en el mismo patio mágico donde ella había jugado de niña, donde había aprendido a caminar dando sus primeros pasos temblorosos entre mis brazos extendidos y los de Elena. Sin dudarlo ni un segundo, le abrí las puertas de mi hogar, le di el mejor techo que podía ofrecer, le presté dinero de mi modesta pensión para que pudiera pagar las deudas acumuladas durante el divorcio y comprara lo necesario para empezar de nuevo. Me convertí en niñero de tiempo completo cuando ella salía a su trabajo en una tienda de ropa del centro de la ciudad. Un empleo mal pagado, pero que le daba cierta independencia económica. Todas las mañanas, después de mi café ritual, preparaba desayunos nutritivos para los niños, huevos revueltos con jamón, tortillas calientes recién hechas, chocolate espumoso que preparaba batiendo la mezcla con el molinillo de madera
que Elena había usado durante décadas. Por las noches, después de que Carla regresaba cansada del trabajo, me encargaba de entretener a Pedro y Ana con cuentos fascinantes sobre mis aventuras juveniles. Les contaba sobre la época en que trabajé en la mina de plata, en mi juventud temprana, descendiendo a túneles oscuros donde brillaban las vetas preciosas como estrellas subterráneas. Les narraba la historia romántica de cómo cortejé a su abuela Elena en las fiestas patronales del pueblo, cantándole serenatas bajo su ventana mientras la luna llena nos bendecía desde arriba. Les describía los peligros y emociones de trabajar en la fábrica, donde las máquinas rugían como dragones metálicos y el aire se llenaba de pelusa blanca que flotaba como nieve artificial. Durante varios meses, todo parecía funcionar de manera armoniosa, como un reloj bien calibrado donde cada engranaje cumple su función específica. Yo pensaba sinceramente que esta convivencia representaba una oportunidad dorada para fortalecer los lazos familiares que el tiempo y la distancia habían debilitado, para convertirme en el abuelo sabio y cariñoso que guía a la siguiente generación con paciencia y amor incondicional, transmitiendo valores, tradiciones, lecciones de vida que solo la experiencia acumulada puede ofrecer. Me imaginaba noches futuras contando más historias, enseñando a Pedro a jugar ajedrez como mi padre me había enseñado a mí, ayudando a Ana con sus tareas escolares, siendo el pilar familiar que mantiene unida a la familia en los momentos difíciles. Pero la vida, esa maestra implacable y a menudo cruel, tenía otros planes reservados para mí. Poco a poco, como una grieta imperceptible que se abre gradualmente en una pared sólida bajo la presión constante de la lluvia y el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil pero inquietante. Empecé a notar señales preocupantes que al principio traté de ignorar o justificar. Las miradas de reojo que Carla me dirigía cuando yo entraba a la cocina con mi taza en la mano, esas miradas que parecían evaluar mi presencia como si fuera un intruso en mi propia casa. Los suspiros exasperados y audibles que soltaba cuando me acercaba a conversar sobre el día. Suspiros que expresaban una impaciencia creciente hacia mi presencia. Las conversaciones telefónicas a media voz que se interrumpían abruptamente cuando me acercaba cojeando por el pasillo, como si estuvieran discutiendo secretos que no debía escuchar. Las respuestas cada vez más cortas y secas a mis preguntas cotidianas sobre su trabajo, su día, sus planes, como si mi interés paternal fuera una molestia insoportable. Carla, que durante toda su infancia y juventud había sido una hija cariñosa que me besaba la frente cada mañana, antes de irse a la escuela, y cada noche antes de dormir. Ahora evitaba sistemáticamente mi mirada directa. Respondía con monosílabos fríos a mis intentos de conversación. Ya no me consultaba sobre decisiones importantes relacionadas con los niños como había hecho al principio. Los pequeños, Pedro y Ana, que inicialmente corrían hacia mí gritando, «¡Abuelo! ¡Abuelo!», cada vez que llegaba a casa, gradualmente fueron perdiendo ese entusiasmo natural, influenciados sutilmente por el cambio de actitud de su madre. Dejaron de pedirme los cuentos nocturnos que tanto habían disfrutado y prefirieron refugiarse en sus tablets brillantes y ruidosas, esos dispositivos electrónicos que los aislaban del mundo real y de las relaciones humanas auténticas. Una tarde, particularmente calurosa de verano, mientras estaba realizando mi actividad favorita de relajación, sentado cómodamente en mi sillón favorito de cuero gastado, ese viejo mueble de madera sólida y tapicería desgastada que da directamente hacia la ventana principal,
y desde donde puedo observar como un espectador privilegiado el ir y venir constante de la vida del barrio, observando el espectáculo cotidiano que se desarrollaba ante mis ojos. Niños jugando fútbol descalzos en la calle polvorienta, levantando nubes de tierra que brillaban doradas bajo el sol de la tarde. Vendedores ambulantes que gritaban con voces melodiosas: elotes calientitos, elotes con chile y limón. Perros callejeros que corrían ladrando a lo lejos, persiguiendo gatos aventureros o simplemente celebrando la libertad de sus vidas sin ataduras. Mujeres que colgaban ropa húmeda en los tendederos de los patios, creando banderas multicolores que ondeaban con la brisa vespertina. Carla entró a la sala con una expresión facial que inmediatamente me heló la sangre en las venas y me erizó la piel como si hubiera entrado un fantasma vengativo. Llevaba apretado en su mano derecha un fajo considerable de papeles arrugados y amarillentos, y sus ojos, esos ojos castaños y expresivos que yo había visto brillar de alegría pura en su infancia, cuando le compraba dulces en la feria del pueblo, que habían llorado de emoción el día de su boda cuando caminó hacia el altar del brazo mío, que se habían llenado de lágrimas de dolor cuando su matrimonio se desmoronó como un castillo de naipes. Ahora estaban fríos y duros como el metal de una navaja afilada, vacíos de cualquier rastro del cariño filial que una vez habían expresado con tanta naturalidad. No se sentó en ninguna de las sillas disponibles. No aceptó mi invitación gestual a acercarse y ponerse cómoda. En lugar de eso, se plantó frente a mí con una postura rígida y desafiante, con los brazos cruzados sobre el pecho como un soldado en posición de combate, como un juez severo a punto de dictar una sentencia inapelable que cambiaría para siempre el curso de los acontecimientos. «Papá», dijo con una voz completamente desprovista de la calidez que había caracterizado nuestras conversaciones durante décadas. Una voz seca y mecánica como la de un funcionario público leyendo un documento oficial, sin el más mínimo rastro del cariño filial que debería existir naturalmente entre padre e hija. Tenemos que hablar de algo muy importante que no puede seguir postergándose. Yo la miré con curiosidad y cierta preocupación por encima del borde de mi taza de café humeante, sorbiendo lentamente el líquido amargo que de repente supo a bilis en mi boca reseca por la tensión, y respondí con la calma aparente que dan los años y la experiencia, aunque mi corazón latía cada vez más fuerte como un tambor de guerra. Dime, hija mía, ¿qué es lo que tanto te preocupa? Siéntate, ponte cómoda, sírvete un café conmigo y conversemos como la familia que somos. Ella negó con la cabeza de manera brusca e impaciente, rechazando mi invitación paternal con un gesto despectivo que me dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir en ese momento. No hay tiempo para ceremonias ni cortesías, papá. No hay tiempo para café ni conversaciones amigables. Tenemos que resolver esto de una vez por todas. Y entonces, como un verdugo que levanta el hacha antes del golpe final, como un rayo que parte el cielo en una tormenta, soltó las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Palabras que se clavaron en mi corazón como puñales envenenados. Papá, eres una carga pesada e insoportable. No puedes seguir viviendo aquí como si nada hubiera cambiado, como si tuvieras derecho a estar aquí para siempre. Yo trabajo todo el día en esa tienda horrible, lidiando con clientes groseros y mal encarados, con un jefe que me explota y me paga una miseria, cuidando a mis hijos que necesitan toda mi atención y energía, lavando, cocinando, limpiando, y tú simplemente estás ahí, sentado en tu sillón como un rey perezoso, comiendo de mi plato, usando mi electricidad,
consumiendo mis recursos, sin aportar absolutamente nada útil a esta casa. Tus achaques constantes, tus quejas repetitivas sobre el dolor en las rodillas, tus historias aburridas que ya hemos escuchado 1000 veces, todo eso es demasiado para mí. Es una carga que ya no puedo ni quiero seguir soportando. En ese momento, sentí como si un puño invisible y gigantesco me hubiera golpeado directamente en el centro del pecho, exprimiendo todo el aire de mis pulmones y dejándome sin la capacidad de respirar normalmente. Una carga, una carga, que la había criado con amor infinito e incondicional desde el primer día de su existencia, cargándola en brazos cuando lloraba de bebé, cantándole canciones de cuna en las noches interminables de insomnio infantil, enseñándole a caminar sosteniéndola de las manitas cuando daba sus primeros pasos temblorosos. Yo, que había trabajado como un burro de carga de sol a sol en aquella fábrica textil inmunda y ruidosa, respirando polvo tóxico y humo venenoso durante 12 horas diarias por más de 30 años de mi vida, todo para poder pagar su educación en escuelas decentes, sus vestidos bonitos para las fiestas escolares, sus clases de baile folclórico cuando mostró interés por la danza, sus libros y útiles escolares, sus caprichos de adolescente consentida, yo, que vendí mi reloj de oro heredado de mi padre, un tesoro familiar que tenía un valor sentimental incalculable, para comprarle un vestido de quinceañera digno de una princesa, con encajes importados y perlas auténticas que la hicieron verse como un ángel bajado del cielo. Yo, que la consolé durante horas cuando su primer novio la abandonó cruelmente, abrazándola mientras lloraba desconsoladamente y prometiéndole que encontraría a alguien que la valorara como se merecía. Yo, que la apoyé económica y emocionalmente durante su boda, pagando la fiesta con mis ahorros de años, y luego la ayudé durante su divorcio traumático, ofreciéndole mi hogar como refugio cuando no tenía dónde ir. Yo, que apenas unos meses atrás le había dado acceso completo a mi cuenta bancaria para que me ayudara con los trámites burocráticos complicados de la pensión, porque mis ojos ya no veían claramente las letras pequeñas de los formularios oficiales y los números borrosos de los extractos bancarios, confiando en ella ciegamente como solo un padre puede confiar en su hija, firmando papeles que ella me ponía delante sin leerlos completamente, porque creía ingenuamente que estaba actuando en mi beneficio, para facilitar mi vida y simplificar mis responsabilidades administrativas. Y ahora, después de todos esos años de sacrificios, de amor incondicional, de apoyo constante, después de haberle dado literalmente todo lo que tenía y más de lo que podía permitirme, después de haber convertido mi hogar en su refugio seguro, me llamaba carga, con la misma frialdad con que se habla de un mueble viejo que estorba en la sala. Tragué saliva con dificultad, sintiendo cómo se formaba un nudo doloroso en mi garganta que amenazaba con ahogarme, y dirigí mi mirada hacia la ventana para evitar que ella viera las lágrimas que se acumulaban inexorablemente en mis ojos, lágrimas de dolor, de decepción, de incomprensión ante tanta crueldad inesperada. Intenté mantener mi voz firme y controlada, aunque por dentro me sentía como si me estuvieran desgarrando el alma con cuchillos afilados. Hija mía, si eso es realmente lo que sientes en tu corazón, si esa es tu percepción honesta de la situación, entonces dime con claridad qué es lo que quieres que haga. No quiero ser una carga para ti ni para nadie. Nunca fue mi intención causarte problemas o dificultades adicionales en tu vida. Ella no dudó ni siquiera un segundo. No mostró el más mínimo titubeo o arrepentimiento, como si hubiera ensayado esta conversación muchas veces en su mente, como si hubiera planeado cada palabra con la precisión de un cirujano.
Quiero que te vayas de esta casa inmediatamente. Hay asilos públicos y privados para gente como tú, lugares especializados donde tienen enfermeras profesionales y doctores que te pueden cuidar mejor de lo que yo puedo hacerlo. Allí estarás con personas de tu edad. Podrán entenderte mejor. Tendrás actividades apropiadas para tu condición. Y en cuanto a tu pensión, bueno, tú ya me la diste voluntariamente para ayudarme con todos los gastos de la casa. ¿No es cierto? Los recibos de luz, agua, gas, comida, todo eso cuesta dinero. Pues considérala un pago justo y merecido por todo lo que he hecho por ti durante estos meses. Por haberte dado techo, comida, cuidados. No es robo, papá. Es simple justicia económica. Fue en ese momento preciso cuando la niebla de la confusión se disipó completamente de mi mente, y pude ver con claridad cristalina la verdadera profundidad y dimensión de su traición calculada. No se trataba simplemente de palabras hirientes dichas en un momento de frustración o cansancio. Esto era un plan meticulosamente calculado, fríamente ejecutado durante meses, una estafa familiar perpetrada por la persona en quien más confiaba en el mundo. Esos papeles arrugados que sostenía en su mano temblorosa no eran documentos inocentes. Eran extractos bancarios detallados, formularios de transferencia oficial que ella había utilizado sistemáticamente para vaciar por completo mi cuenta bancaria, dejándome sin un centavo de mis propios ahorros. Mi pensión mensual de 5,000 pesos que recibía puntualmente del gobierno como compensación por mis décadas de trabajo honesto, mis ahorros personales acumulados durante toda una vida de privaciones y sacrificios, aproximadamente 50,000 pesos que había guardado cuidadosamente para emergencias médicas, para gastos funerarios dignos cuando llegara mi hora, para dejar algo de herencia a mis nietos queridos. Todo había desaparecido como humo en el aire, transferido ilegalmente a su nombre personal, sin mi consentimiento real ni mi comprensión verdadera de lo que estaba firmando cuando confiadamente puse mi nombre en esos documentos que ella me presentaba como simples trámites administrativos para simplificar el manejo de la cuenta. Hija de mi corazón, le dije con la voz temblando por primera vez en décadas, sintiendo cómo se me quebraba la voz como un cristal frágil que se rompe bajo presión. Lo que has hecho es un robo en toda la extensión de la palabra. Es mi dinero, ganado honestamente con el sudor de mi frente, con callos dolorosos en las manos, con la espalda encorvada por años de trabajo físico extenuante. Es el fruto de 30 años de levantarme antes del amanecer, de trabajar en condiciones peligrosas, de respirar aire tóxico, de sacrificar mi salud por el bienestar de mi familia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionar la confianza ciega que deposité en ti? Ella rió entonces, y esa risa será algo que recordaré hasta el día de mi muerte. Una risa amarga, cruel, desprovista de cualquier rastro de humanidad o remordimiento. Una risa que resonó en las paredes de la habitación como el eco de una bruja malvada celebrando su triunfo maligno. Era una risa que no pude reconocer en la niña dulce e inocente que yo había acunado entre mis brazos durante tantas noches, que había besado en la frente para alejar las pesadillas, que había consolado con cuentos y canciones cuando el mundo le parecía demasiado grande y aterrador. ¿Robo? Por favor, papá, no seas tan dramático y melodramático. Eres un hombre viejo, ya viviste tu vida completa, ya tuviste tu oportunidad de disfrutar el dinero. Ya no lo necesitas para nada importante. Yo, en cambio, sí lo necesito desesperadamente. Para mis hijos, para darnos una vida mejor, para pagar las deudas acumuladas,
para comprar ropa decente, para tener un futuro digno. Tú ya tuviste tu momento de gloria, ya fuiste joven, ya trabajaste, ya formaste tu familia. Ahora es mi turno de vivir, de prosperar, de conseguir la felicidad que merezco. La naturaleza funciona así. Los viejos se hacen a un lado para dejar paso a los jóvenes. Es la ley de la vida. Y entonces, sin más ceremonias, sin más explicaciones, sin mostrar el más mínimo rastro de compasión o arrepentimiento, me empujó físicamente hacia la puerta principal de mi propia casa. Me puso en las manos una maleta vieja y desgastada con algunas prendas de ropa raída y un par de zapatos gastados por el uso, y me dejó abandonado completamente en la calle, bajo el sol ardiente e implacable de aquella tarde de verano que quemaba la piel como un hierro al rojo vivo. La puerta de mi hogar, de mi santuario, de mi refugio contra las tempestades de la vida, se cerró detrás de mí con un golpe seco y definitivo, como el sonido de un clavo siendo martillado en la tapa de un ataúd, como el eco final de una vida que llegaba abruptamente a su fin. Me quedé ahí parado en la acera polvorienta, inmóvil como una estatua de sal, con mis 72 años pesando sobre mis hombros como una carga insoportable, sin un solo peso en el bolsillo, sin un lugar conocido a donde dirigir mis pasos inciertos, sintiendo cómo todo mi mundo, todo lo que había construido durante décadas de esfuerzo y sacrificio, se derrumbaba a mi alrededor como un castillo de naipes bajo un viento huracanado. ¿Pueden ustedes, queridos amigos que me escuchan con paciencia, imaginar siquiera lo que se siente en un momento como ese? Es como si el universo entero, con todas sus galaxias y estrellas, decidiera súbitamente darte la espalda de manera colectiva y coordinada, como si todos los años de sacrificio personal, de amor incondicional entregado sin reservas, de noches en vela cuidando a los hijos enfermos, de madrugadas trabajando para llevar el pan a la mesa familiar, se evaporaran en un instante como el rocío matutino bajo el sol abrasador, dejando solamente un vacío helado y doloroso en el centro del pecho, un agujero negro que succiona toda esperanza y toda fe en la bondad humana. Comencé a caminar muy lentamente por esas calles que conocía de memoria como las líneas de mis propias manos arrugadas, calles donde cada piedra, cada esquina, cada casa, cada árbol tenía una historia personal que contar. Por esta acera había caminado de la mano con Elena durante nuestro noviazgo eterno, deteniéndonos bajo las farolas a besarnos como adolescentes enamorados. En esa esquina había enseñado a andar en bicicleta a mis 3 hijos, corriendo detrás de ellos con los brazos extendidos para evitar que se cayeran. Frente a esa casa había jugado fútbol callejero en mi juventud, cuando el mundo era nuevo y todas las posibilidades parecían infinitas. Bajo ese árbol centenario de mango había pedido la mano de Elena a su padre, temblando de nervios pero lleno de esperanza y determinación. El sol de la tarde me quemaba la piel arrugada y delicada como papel de seda. El sudor se mezclaba inexorablemente con las lágrimas que no podía contener por más tiempo, corriendo por mis mejillas surcadas por las arrugas que el tiempo había tallado como un escultor paciente, y el hambre comenzó a morder mi estómago vacío como un lobo hambriento que despierta después de días de ayuno forzoso. Pasé frente a la panadería de don Pedro, ese establecimiento familiar donde durante años había comprado religiosamente pan fresco cada mañana, inhalando el aroma celestial de las conchas recién horneadas, los bolillos crujientes, las empanadas dulces que Elena tanto disfrutaba con su café matutino. Don Pedro, un hombre bondadoso de 60 años que había heredado el negocio de su padre y que me conocía desde hacía décadas,
Me vio pasar desde la ventana de su tienda y salió inmediatamente, secándose las manos enharinadas en el delantal blanco que siempre llevaba puesto durante sus horas de trabajo. Su expresión cambió dramáticamente cuando me vio de cerca. «Don Mateo, ¿qué le pasa? Parece usted un fantasma. Está más pálido que la harina que uso para el pan. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» No pude mentirle. No tuve la fuerza emocional para inventar una historia falsa o minimizar la gravedad de mi situación. Le conté la verdad sin adornos, con la voz quebrada por la emoción contenida. Mi hija Carla me echó de mi propia casa, don Pedro. Me robó toda mi pensión, todos mis ahorros de toda la vida, y me dijo que soy una carga inútil que ya no puede soportar. Me dejó en la calle como a un perro viejo. Él me miró con ojos llenos de compasión genuina y horror por lo que acababa de escuchar, negando con la cabeza en señal de incredulidad. Dios mío santo, qué barbaridad tan grande. ¿Cómo puede una hija hacerle eso a su propio padre? Esto no puede quedarse así. Sin pedirle nada, sin esperar nada a cambio, me dio generosamente un pan dulce todavía tibio del horno y una taza de café humeante. Tome esto, don Mateo, y sepa que aquí siempre tendrá las puertas abiertas. Venga cuando guste, cuando necesite algo. Los buenos amigos no se abandonan en los momentos difíciles. Su gesto de bondad desinteresada me conmovió profundamente, pero yo seguí caminando sin rumbo fijo, evitando conscientemente mirar hacia atrás, hacia mi casa, que ahora estaba ocupada por quien me había traicionado de la manera más cruel posible. No quería ver las ventanas donde había pasado tantas horas felices. No quería recordar el jardín donde Elena cultivaba sus flores. No quería pensar en los nietos que ahora crecerían bajo la influencia de una madre que había demostrado ser capaz de la traición más vil hacia su propio padre. Esa primera noche en la calle fue, literalmente, un infierno terrenal que no le deseo ni a mi peor enemigo. Después de caminar durante horas sin destino, con los pies doloridos y sangrantes dentro de mis zapatos gastados, preguntando a transeúntes sobre lugares donde podía pasar la noche, finalmente encontré un albergue municipal para indigentes en el centro de la ciudad, un edificio gris y deprimente que parecía una prisión abandonada. Era un lugar húmedo, oscuro y maloliente que hedía a sudor rancio acumulado durante años, a comida pasada y descompuesta, a desesperación humana concentrada, a sueños rotos y esperanzas muertas. Me registré con manos que temblaban incontrolablemente, tanto por los nervios como por el cansancio extremo, recibiendo una manta raída y llena de agujeros que había visto mejores días, y me asignaron una cama dura como una tabla en una sala inmensa llena de hombres que parecían fantasmas de sus antiguos seres, cada uno cargando su propia mochila de miserias, traiciones, abandonos y fracasos. Me acosté en esa cama incómoda, mirando fijamente el techo agrietado que parecía a punto de derrumbarse, y las lágrimas fluyeron libremente como un río desbordado, sin poder contenerlas por más tiempo. Lloré amargamente por Carla, por la traición que me había partido el alma como un rayo parte un árbol. Lloré inconsolablemente por Elena, deseando desesperadamente que estuviera viva para consolarme, para abrazarme, para decirme que todo iba a estar bien como hacía cuando éramos jóvenes, y los problemas parecían más pequeños y manejables. Lloré por mis nietos Pedro y Ana, que ahora crecerían sin la presencia estabilizadora de su abuelo, influenciados por una madre que había demostrado ser capaz de la crueldad más extrema, aprendiendo valores distorsionados sobre la familia y el respeto hacia los mayores. «Papá, eres una carga», repetía la voz cruel de Carla en mi mente, como un disco rayado que no puede detenerse,
como un mantra maldito que se había apoderado de mis pensamientos y no me daba tregua ni siquiera en los momentos que deberían haber sido de descanso. Uno de los hombres en la cama vecina, un anciano con barba blanca descuidada y ojos hundidos que habían visto demasiado sufrimiento, me oyó sollozar en la oscuridad y se acercó con pasos silenciosos. «Nuevo por aquí, ¿verdad, amigo? ¿Qué vientos de desgracia lo trajeron a este lugar olvidado de Dios?» Le conté mi historia completa, palabra por palabra, sin omitir ningún detalle doloroso, y él asintió con la sabiduría amarga que da la experiencia del abandono. Exactamente lo mismo me pasó a mí hace 3 años. Mi hijo me robó la casa que yo mismo construí. Me dejó en la calle por complacer a su nueva esposa que no me soportaba. Somos muchos los que estamos aquí, amigo mío, demasiados viejos desechados como basura por nuestros propios hijos, tratados como muebles inútiles que estorban en las casas modernas. Pero escúcheme bien, no se rinda, no se deje vencer por la amargura. La vida da muchas vueltas, como una noria gigante, y a veces los que están abajo terminan arriba. Conversamos hasta el amanecer, compartiendo nuestros dolores más profundos, nuestras decepciones más amargas, nuestras esperanzas más débiles, y en esa conversación nocturna encontré un pequeño atisbo de fuerza interior que no sabía que aún poseía. Descubrí que no era el único, que mi tragedia personal no era un caso aislado, sino parte de una epidemia silenciosa que afecta a miles de ancianos en todo México. Viejos traicionados por sus propios hijos, abandonados como estorbos inútiles, vagando por las calles de las ciudades como fantasmas invisibles para una sociedad que prefiere ignorar su existencia porque les recuerda su propio futuro inevitable. Al día siguiente, con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las ventanas sucias del albergue, y con el poco dinero que encontré milagrosamente en los bolsillos más recónditos de la maleta, unos cuantos billetes arrugados que sumaban aproximadamente 100 pesos, y que Carla no se había molestado en revisar en su prisa por deshacerse de mí. Compré un boleto de autobús urbano para dirigirme al centro de la ciudad y busqué una cabina telefónica de esas que aún sobreviven en algunos rincones olvidados de la modernidad. Con manos temblorosas por la emoción y la esperanza renovada, marqué el número de un viejo amigo, don Ramiro Castellanos, un abogado jubilado que había conocido décadas atrás cuando ambos trabajábamos en la misma fábrica textil. Él en el departamento legal de la empresa, yo en el área de producción, un hombre íntegro y honesto con quien había compartido innumerables conversaciones, cervezas frías después del trabajo, confidencias personales y una amistad sólida que había resistido la prueba del tiempo. «Ramiro, soy Mateo Hernández», dije con la voz entrecortada por el llanto contenido, tratando de mantener la compostura pero sintiendo cómo las emociones amenazaban con desbordarme nuevamente. «Necesito urgentemente tu ayuda profesional y personal. Mi hija Carla me robó toda mi pensión, todos mis ahorros de toda una vida de trabajo, y me echó de mi propia casa, llamándome una carga inútil que ya no puede soportar más tiempo en su vida. Él, bendito sea su corazón generoso y su sentido innato de la justicia, no dudó ni un segundo. No me hizo preguntas innecesarias, no cuestionó mis palabras. «Ven inmediatamente a mi oficina, Mateo. No pierdas tiempo en explicaciones por teléfono. Vamos a arreglar esta situación de la manera correcta y legal. Un hombre honesto como tú no se merece este trato, y una hija que comete semejante traición debe enfrentar las consecuencias de sus actos. No estás solo en esta batalla, amigo mío». Caminé hasta su oficina con pasos más firmes que el día anterior,
sintiendo cómo cada metro recorrido fortalecía mi determinación y mi resolución de luchar por mis derechos, por mi dignidad, por la justicia que merecía después de toda una vida de trabajo honesto y sacrificios familiares. Mis pies todavía dolían terriblemente dentro de los zapatos gastados. El sol matutino ya comenzaba a calentar con intensidad y me mareaba, pero mi determinación era más fuerte que cualquier molestia física, y llegué finalmente a la oficina de don Ramiro, ubicada en un edificio modesto pero bien mantenido en el centro histórico de Guadalajara. La oficina de don Ramiro era exactamente como la recordaba de visitas anteriores. Un lugar acogedor, lleno de libros jurídicos polvorientos que se alzaban como torres de sabiduría desde el suelo hasta el techo, estanterías de madera oscura cargadas con códigos legales, diccionarios especializados y expedientes amarillentos que contaban historias de justicia buscada y encontrada, un escritorio amplio de caoba antigua, abarrotado de papeles organizados en pilas cuidadosamente etiquetadas, fotografías familiares en marcos plateados que capturaban momentos de felicidad, y el aroma característico de papel viejo mezclado con el café perpetuamente fresco que siempre tenía preparado para sus visitantes. Don Ramiro me recibió con un abrazo fraternal que me conmovió hasta las lágrimas. Un abrazo que me recordó que aún existían personas decentes en este mundo lleno de traiciones y decepciones. Siéntate, querido amigo. Ponte cómodo y cuéntame todo con el máximo detalle posible. No omitas nada, por insignificante que pueda parecer, porque en los casos legales, cada detalle puede ser la clave que abra la puerta de la justicia. Durante las siguientes 2 horas, le relaté minuciosamente toda la historia desde el principio. Cómo Carla había regresado a mi casa después de su divorcio, aparentemente necesitada y vulnerable, cómo yo la había recibido con los brazos abiertos, brindándole techo, comida, cuidado para sus hijos y apoyo económico. Cómo, gradualmente, había cambiado su actitud hacia mí, volviéndose cada vez más fría y despectiva. Cómo me había pedido acceso a mi cuenta bancaria bajo el pretexto de ayudarme con los trámites. Cómo había firmado documentos sin leer completamente, confiando ciegamente en ella. Y finalmente, cómo me había echado de mi propia casa con esas palabras crueles que aún resonaban en mis oídos como ecos de una pesadilla. Le mostré todos los papeles que había logrado salvar en mi maleta. Copias de mi identificación oficial, extractos bancarios antiguos que demostraban mi situación financiera previa, mi tarjeta de pensionado que acreditaba mis ingresos mensuales legítimos, y algunos recibos de servicios que probaban que yo era el propietario legal de la casa. Don Ramiro revisó cada documento con la meticulosidad de un arqueólogo, examinando tesoros antiguos, ajustando sus gafas gruesas y tomando notas detalladas en un cuaderno legal. Esto es un caso clásico de fraude familiar, Mateo, declaró con autoridad profesional después de analizar toda la evidencia. Tu hija cometió varios delitos graves: apropiación indebida, fraude documental, abuso de confianza y posiblemente hasta extorsión emocional. La ley mexicana protege específicamente a los adultos mayores contra este tipo de abusos, y tenemos bases sólidas para una demanda exitosa. No solo podemos recuperar todo tu dinero, sino que también podemos exigir compensación por daños morales y la devolución inmediata de tu propiedad. Sus palabras fueron como un bálsamo curativo para mi alma herida. Por primera vez desde aquella tarde terrible, sentí un rayo de esperanza genuina atravesando las nubes negras de mi desesperación. Sin embargo, don Ramiro también me advirtió sobre los desafíos que enfrentaríamos.
El proceso legal va a tomar tiempo, Mateo. Habrá audiencias, presentación de pruebas, testimonios de testigos. Carla seguramente contratará a un abogado defensor y tratará de presentarte como un anciano senil o confundido. Tenemos que estar preparados para una batalla legal intensa. Mientras tanto, ¿dónde planeas quedarte durante este periodo? Cuando le confesé avergonzado que estaba durmiendo en un albergue para indigentes, él inmediatamente negó con la cabeza. Absolutamente no. No voy a permitir que un hombre honesto como tú viva en esas condiciones mientras luchamos por tu justicia. Mi esposa, Rosa y yo tenemos una habitación extra en nuestra casa. Te quedas con nosotros hasta que resolvamos esta situación. Su generosidad me abrumó. Era como si la providencia hubiera puesto un ángel en mi camino cuando más lo necesitaba. Los días siguientes se convirtieron en una intensa preparación para la batalla legal que se avecinaba. Viviendo en la casa acogedora de don Ramiro y doña Rosa, una mujer dulce de 60 años que me trataba como a un hermano querido, preparándome comidas caseras y asegurándose de que me sintiera bienvenido, recuperé algo de mi fuerza física y emocional. Comía tortillas recién hechas, frijoles negros cremosos, un poco de carne cuando había, café fuerte que me recordaba los sabores de mi juventud. Durante este período, don Ramiro y yo trabajamos incansablemente recolectando evidencias adicionales. Fuimos juntos al banco, un edificio moderno y frío en el centro comercial, donde nos reunimos con el gerente, el señor López, un hombre de mediana edad con corbata azul y expresión seria. «Señor Hernández», me dijo con cierta compasión después de revisar mis documentos. Efectivamente, las transferencias se realizaron utilizando su firma, pero si usted alega que fueron obtenidas mediante engaño, necesitamos investigar más a fondo. Vamos a congelar inmediatamente lo que queda en la cuenta y a proporcionar un reporte completo de todas las transacciones de los últimos 6 meses. El reporte bancario reveló la verdadera magnitud de la traición de Carla. No solo había robado mi pensión mensual sistemáticamente durante 4 meses consecutivos, sino que también había vaciado completamente mi cuenta de ahorros, retirando más de 45,000 pesos en múltiples transacciones. Peor aún, descubrimos que había utilizado mi información personal para solicitar préstamos a mi nombre, endeudándome por más de 20,000 pesos adicionales sin que yo tuviera la menor idea. Los extractos detallados mostraban en qué había gastado mi dinero: compras en tiendas departamentales caras, pagos de tarjetas de crédito que había acumulado, incluso transferencias a cuentas que no reconocí. Una investigación más profunda reveló que había financiado un viaje familiar a Cancún. Vi las fotos en sus redes sociales, imágenes de ella y mis nietos disfrutando en la playa mientras yo dormía en un albergue, y había comprado un televisor de pantalla grande, ropa de marca para los niños, y hasta había hecho un pago inicial para un automóvil usado. Esta revelación me llenó de una indignación justa y poderosa. Mientras yo sufría en las calles, durmiendo en camas duras y comiendo sopa de caridad, ella estaba viviendo como una reina con el dinero que yo había ganado con décadas de trabajo honesto, sudor y sacrificios. Era una traición tan profunda y calculada que superaba todo lo que había imaginado inicialmente. Paralelamente a la investigación financiera, don Ramiro y yo nos dedicamos a recopilar testimonios de testigos que pudieran apoyar nuestro caso. Visitamos a varios vecinos de mi barrio, personas que me conocían desde hacía años y que habían sido testigos directos o indirectos de los eventos. Don Pedro, el panadero bondadoso,
aceptó inmediatamente testificar. Vi con mis propios ojos cuando don Mateo salió de su casa cargando esa maleta vieja, con lágrimas en los ojos. Su hija le gritó desde la puerta que no volviera más. Fue una escena terrible que nunca voy a olvidar. La señora Esperanza, mi vecina de toda la vida que vivía en la casa contigua a la mía, también ofreció su testimonio. Escuché toda la discusión a través de las paredes. La hija de don Mateo le gritaba que era una carga, que se fuera para siempre. Es una mujer sin corazón, después de todo lo que ese buen hombre hizo por ella. Incluso conseguimos el testimonio de un primo lejano, don Roberto, que conocía mi situación financiera y podía atestiguar que yo siempre había sido una persona responsable con su dinero. Mientras tanto, mi vida en la calle había continuado siendo un calvario diario cuando no estaba en casa de don Ramiro. Algunas noches, para no abusar de su hospitalidad, regresaba al albergue municipal, donde había formado vínculos inesperados con otros hombres abandonados. Conocí a Juan, un ex contador de 65 años cuyo hijo adicto a las drogas había robado y vendido todo lo que poseía. A Eduardo, un maestro jubilado que había sido echado de su casa por una nuera que lo consideraba un estorbo. A Miguel, un ex mecánico cuyos hijos se habían peleado por su herencia antes de que él muriera, dejándolo sin nada. Todas las noches, sentados alrededor de un pequeño fuego improvisado en el patio del albergue, bajo las estrellas indiferentes que brillaban como diamantes fríos en el cielo oscuro, compartíamos nuestras historias de traición, abandono y desesperación. Pero también compartíamos algo más valioso: esperanza mutua, apoyo emocional, la sabiduría colectiva de hombres que habían vivido lo suficiente para entender las complejidades de la vida y las relaciones familiares. Lucha, don Mateo, me decían mis compañeros de infortunio. Si usted gana esta batalla legal, inspira a todos nosotros. Demuestra que los viejos no somos basura desechable, que tenemos derechos, que merecemos respeto y dignidad. Sus palabras se convirtieron en combustible adicional para mi determinación. No estaba luchando solo por mí, sino por todos los ancianos traicionados y abandonados por sus propias familias. El hambre fue una compañera constante durante esas semanas de preparación legal. Cuando no estaba en casa de don Ramiro, comía lo que podía encontrar: sopa gratuita en iglesias benévolas, pan duro que conseguía mendigando discretamente, agua de fuentes públicas que sabía a metal y a cloro. Mi cuerpo se debilitó visiblemente. Perdí peso hasta que mi ropa me quedó holgada como un espantapájaros. Las rodillas me dolían más intensamente y desarrollé una tos persistente por las noches frías en el albergue. Pero, paradójicamente, mientras mi cuerpo se debilitaba, mi mente se afilaba como una navaja. Recordaba vívidamente mi juventud, los días peligrosos trabajando en las minas de plata, donde la muerte acechaba en cada túnel oscuro. Los años extenuantes en la fábrica textil, enfrentando jefes tiranos y condiciones laborales inhumanas, las crisis económicas familiares que habíamos superado con trabajo duro y unidad. Si sobreviví todo eso, me repetía como un mantra personal, ciertamente sobreviviré esta traición de mi propia hija. Después de semanas intensas de preparación meticulosa, don Ramiro finalmente presentó la demanda formal en el Juzgado Civil de Guadalajara, un edificio imponente de arquitectura colonial con pasillos amplios que resonaban con ecos de conversaciones legales, oficinas llenas de expedientes que se alzaban como torres de papel y el aroma persistente de documentos oficiales y tinta de sellos gubernamentales. La demanda era exhaustiva y contundente. Acusábamos formalmente a Carla de fraude, robo,
apropiación indebida, abuso de confianza y maltrato hacia un adulto mayor. Solicitábamos la devolución completa de todos los fondos robados, más intereses acumulados, más una compensación sustancial por daños morales, y la orden judicial para que desocupara inmediatamente mi propiedad. Cuando Carla recibió la citación oficial, su reacción fue exactamente lo que habíamos anticipado: sorpresa fingida, indignación teatral y una negativa rotunda a aceptar cualquier responsabilidad por sus actos. A través de fuentes del barrio, supe que había contratado inmediatamente un abogado defensor, pagado, irónicamente, con mi propio dinero robado, y había comenzado a preparar una estrategia de defensa basada en atacar mi credibilidad y capacidad mental. La primera audiencia judicial se programó para un martes lluvioso de octubre. Llegué al juzgado acompañado por don Ramiro, vistiendo mi mejor traje, el mismo que había usado en la boda de Carla años atrás, ahora más holgado debido a la pérdida de peso, pero aún digno, con una carpeta llena de evidencias y el corazón latiendo fuerte, pero con determinación férrea. La sala del juzgado era un espacio solemne y formal. Paredes altas decoradas con retratos de magistrados históricos, bancos de madera pulida donde se sentaban las partes involucradas, y al frente, el estrado elevado donde el juez presidiría la audiencia como un árbitro imparcial de la justicia. Cuando vi a Carla entrar en la sala, acompañada por su abogado defensor, un hombre joven de traje caro y maletín de cuero, sentí una mezcla compleja de emociones. Dolor paternal por verla convertida en mi adversaria legal, tristeza por la destrucción de nuestra relación familiar, pero también una determinación renovada de obtener justicia por sus actos imperdonables. Ella me miró con una expresión que intentaba ser desafiante, pero que no podía ocultar completamente cierto nerviosismo. Vestía conservadoramente para la ocasión, tratando de proyectar la imagen de una hija responsable y preocupada, pero yo podía ver a través de esa fachada cuidadosamente construida. El juez, el honorable magistrado Rodríguez, un hombre de 60 años con bigote gris cuidadosamente recortado y una expresión seria pero justa, abrió la audiencia. Estamos aquí para considerar la demanda presentada por el señor Mateo Hernández contra su hija, la señora Carla Hernández de Mendoza, por los cargos de fraude, robo y apropiación indebida. Escucharemos primero la presentación del caso por parte del demandante. Don Ramiro se levantó con la dignidad de un abogado experimentado y comenzó a presentar nuestro caso con elocuencia y precisión. Honorable juez, mi cliente, don Mateo Hernández, es un hombre de 72 años que trabajó honestamente durante más de 30 años para ganarse una jubilación digna. Su propia hija abusó de la confianza paternal, robó sistemáticamente su pensión y sus ahorros de toda la vida, y finalmente lo echó de su propia casa, llamándolo despectivamente una carga. Presentamos evidencia documental irrefutable de estas acciones criminales. Comenzó a presentar metódicamente todas las pruebas que habíamos recopilado, extractos bancarios que mostraban las transferencias no autorizadas, testimonios de testigos que habían presenciado mi expulsión de la casa, fotografías de los gastos lujosos de Carla pagados con mi dinero, e incluso grabaciones de audio que un vecino había capturado accidentalmente de nuestra confrontación final. Cuando llegó mi turno de testificar, me levanté con toda la dignidad que pude reunir. Caminé hacia el estrado con pasos firmes a pesar del dolor en las rodillas, y juré decir la verdad ante Dios y ante la ley. Con voz clara y controlada, relaté toda mi historia desde el principio.
cómo había recibido a Carla en mi hogar después de su divorcio, cómo la había apoyado económica y emocionalmente, cómo había confiado en ella para manejar mis asuntos bancarios, y cómo había sido traicionado de la manera más cruel posible. Señor juez, dije mirándolo directamente a los ojos. Mi hija me miró a la cara y me dijo, «Papá, eres una carga». Luego me robó todo lo que tenía y me dejó en la calle como a un animal. Yo trabajé 30 años en una fábrica, respirando polvo tóxico para darle educación y oportunidades en la vida. Este es el pago que recibo por todo mi sacrificio paternal. El abogado defensor de Carla intentó atacar mi testimonio con preguntas diseñadas para confundirme o hacerme parecer senil. Señor Hernández, ¿no es cierto que usted sufre de problemas de memoria? ¿No es posible que haya olvidado haber autorizado esas transferencias? ¿No considera que su hija estaba simplemente tratando de ayudarlo con sus finanzas complicadas? Pero yo estaba preparado para este tipo de ataques. Respondí con calma, pero firmeza. Mi memoria está perfectamente clara sobre los eventos más importantes de mi vida. Nunca autoricé que mi hija vaciara completamente mis cuentas bancarias. Nunca le di permiso para endeudarse a mi nombre. Y definitivamente nunca le pedí que me echara de mi propia casa después de llamarme una carga inútil. Luego fue el turno de Carla para defenderse. Subió al estrado con una actuación cuidadosamente ensayada, fingiendo lágrimas y adoptando el papel de una hija sacrificada y malentendida. «Señor juez», dijo con voz quebrada artificialmente, «todo lo que hice fue por amor y preocupación por mi padre. Él es un hombre mayor que ya no puede manejar sus finanzas adecuadamente. Las transferencias bancarias fueron para proteger su dinero y pagar los gastos de la casa que compartíamos. Nunca lo eché de ningún lugar. Él decidió irse por su propia voluntad después de un malentendido familiar menor. Sus mentiras eran tan descaradas y contradictorias que incluso el juez parecía escéptico. Don Ramiro inmediatamente presentó evidencia que contradecía cada una de sus afirmaciones. Los extractos bancarios mostraban que el dinero no se había usado para gastos domésticos, sino para lujos personales. Los testimonios de los vecinos confirmaban que yo había sido expulsado físicamente de la casa. Las grabaciones de audio capturaban sus palabras exactas, llamándome una carga. La audiencia se extendió durante varias horas tensas, con argumentos y contraargumentos, presentación de evidencias adicionales y testimonios de testigos. Don Pedro, el panadero, testificó emocionalmente. Vi a don Mateo salir de su casa llorando, cargando una maleta vieja. Su propia hija le gritaba desde la puerta que no regresara jamás. Fue la escena más triste que he visto en mis 60 años de vida. La señora Esperanza, mi vecina, confirmó. Escuché toda la pelea a través de las paredes. La hija le decía cosas horribles, que era viejo, inútil, una carga para la familia. Después lo vi en la calle, sin saber a dónde ir. Me dio mucha pena verlo así. Al final de la primera audiencia, el juez declaró un receso para estudiar toda la evidencia presentada y programó una segunda audiencia para la siguiente semana. Salí del juzgado sintiendo una mezcla de esperanza y agotamiento emocional. La batalla legal apenas había comenzado, pero había presentado un caso sólido. Durante la semana de espera, Carla aparentemente intensificó su estrategia de defensa. Para la segunda audiencia, trajo un experto psicológico, obviamente pagado con mi dinero robado, que testificó. Según mi evaluación profesional, don Mateo Hernández muestra signos evidentes de deterioro cognitivo relacionado con la edad. Es posible que no recuerde correctamente los eventos
o que haya malinterpretado las intenciones de su hija. Recomiendo una evaluación psiquiátrica completa antes de considerar válido su testimonio. Este ataque directo a mi capacidad mental me dolió profundamente, pero don Ramiro estaba preparado para esta táctica desesperada. Inmediatamente presentó exámenes médicos recientes que había solicitado preventivamente, realizados por doctores independientes que certificaban mi lucidez mental completa y mi capacidad para tomar decisiones financieras responsables. Su señoría, declaró don Ramiro con indignación controlada, esto es una táctica desesperada para desacreditar a un hombre íntegro. Los exámenes médicos independientes confirman que don Mateo está completamente lúcido y competente. Además, tenemos evidencia documental irrefutable de las transferencias fraudulentas y testimonios múltiples de testigos presenciales de su expulsión de la casa. La segunda audiencia se volvió más intensa y confrontacional. El abogado de Carla intentó presentar testigos falsos, amigos suyos que estaban dispuestos a mentir bajo juramento, pero don Ramiro los desacreditó sistemáticamente mediante contrainterrogatorios hábiles que revelaron las inconsistencias y contradicciones en sus testimonios fabricados. En un momento particularmente dramático, don Ramiro presentó grabaciones de audio que habían sido capturadas accidentalmente por un vecino que estaba grabando sonidos del barrio para un proyecto personal. En las grabaciones se podía escuchar claramente la voz de Carla gritando: «Eres una carga, papá, no quiero verte más aquí, vete y no regreses nunca». El impacto de esas grabaciones en la sala fue palpable. El juez frunció el ceño profundamente. Los asistentes murmuraron entre sí, y Carla palideció visiblemente al escuchar sus propias palabras crueles reproducidas públicamente. La tercera audiencia se centró en los aspectos financieros del caso. Don Ramiro presentó un análisis detallado de todas las transacciones bancarias sospechosas, mostrando exactamente cómo Carla había sistemáticamente vaciado mis cuentas durante un periodo de 4 meses. Los números eran devastadores para su defensa: 45,000 pesos en retiros directos, 20,000 pesos en préstamos fraudulentos solicitados a mi nombre y miles de pesos adicionales en compras lujosas completamente innecesarias. Su señoría, argumentó don Ramiro, la evidencia es abrumadoramente clara. La demandada no solo robó sistemáticamente los ahorros de toda la vida de su padre, sino que también lo endeudó fraudulentamente, y luego lo abandonó en la calle cuando ya no le servía como fuente de ingresos. Esto no es solo un crimen financiero, es uno de los actos más crueles de traición familiar que este tribunal puede haber visto. En la cuarta audiencia, el abogado defensor de Carla hizo un último intento desesperado de salvaguardar a su clienta. Trajo a una trabajadora social que testificó sobre las dificultades económicas de Carla como madre soltera, tratando de generar simpatía hacia ella. Sin embargo, este testimonio se volvió en su contra cuando don Ramiro demostró que esas dificultades económicas habían sido causadas por sus propios gastos irresponsables, no por necesidades legítimas de supervivencia. «Señor juez», respondí cuando me dieron la oportunidad de hacer una declaración final, «no estoy buscando venganza contra mi hija, aunque me haya tratado peor que a un extraño. Estoy buscando justicia. Trabajé honestamente durante 30 años para ganar esa pensión y esos ahorros. Son el fruto de mi sudor, de mi sacrificio, de noches sin dormir preocupándome por el futuro de mi familia. Carla no tenía derecho a robarme todo eso y luego echarme como basura. Los padres merecemos respeto y dignidad, no importa cuán viejos seamos». Finalmente,
Después de 4 audiencias intensas que se extendieron durante 2 meses, llegó el día del veredicto final. La sala del juzgado estaba más llena que en ocasiones anteriores. La noticia de este caso había circulado por el barrio, y algunos vecinos habían venido a apoyarme moralmente. El juez Rodríguez entró en la sala con expresión grave, portando una carpeta gruesa con su decisión. Se sentó en su estrado, ajustó sus gafas y comenzó a leer el fallo con voz solemne y autoritaria. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, los testimonios de testigos, los documentos bancarios, las grabaciones de audio y los argumentos de ambas partes, esta corte llega a las siguientes conclusiones. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar cada respiración, cada latido del corazón. Carla estaba visiblemente nerviosa, apretando las manos en su regazo. Yo mantuve la composure, pero por dentro mi corazón galopaba como un caballo desbocado. La evidencia demuestra de manera irrefutable que la demandada, señora Carla Hernández de Mendoza, abusó de la confianza de su padre. Realizó transferencias bancarias no autorizadas y utilizó información personal para obtener préstamos fraudulentos. Además, los testimonios de múltiples testigos confirman que expulsó físicamente a su padre de su propio hogar después de llamarlo despectivamente una carga. El juez hizo una pausa dramática, miró directamente a Carla con expresión de desaprobación y continuó. Por lo tanto, esta corte declara culpable a la demandada de los cargos de fraude, robo, apropiación indebida y maltrato hacia un adulto mayor. Se ordena la devolución inmediata de la totalidad de los fondos robados, que suman 45,000 pesos, más intereses legales acumulados de 10,000 pesos. Además, se impone una multa adicional de 20,000 pesos por daños morales causados al demandante. ¡Victoria! La sala estalló en murmullos de aprobación. Sentí como si un peso gigantesco se hubiera levantado de mis hombros, como si pudiera respirar libremente por primera vez en meses. Pero el juez no había terminado. Adicionalmente, se ordena la desocupación inmediata de la propiedad ubicada en dirección de mi casa, ya que fue ocupada mediante engaño y abuso de confianza. La demandada tiene 15 días para desalojar completamente la propiedad y entregarla a su propietario legítimo, don Mateo Hernández. No solo había recuperado mi dinero, 75,000 pesos en total, más de lo que había perdido, sino que también había recuperado mi hogar, mi santuario, mi lugar en el mundo. Carla se desplomó en su silla, llorando, pero estas no eran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino de frustración y rabia por haber sido descubierta y castigada. Su abogado protestó débilmente. Su señoría, apelamos esta decisión. Pero el juez fue inflexible. La evidencia es abrumadora y la decisión es definitiva. La justicia ha sido servida. Al salir del juzgado, vecinos que habían venido a apoyarme me aplaudieron y me felicitaron. «Bien hecho, don Mateo. La justicia triunfó». Don Pedro me abrazó con lágrimas en los ojos. «Sabía que usted ganaría, don Mateo. Los hombres buenos como usted siempre encuentran la justicia al final». Carla se acercó a mí en la escalinata del juzgado, con los ojos rojos de llorar, e intentó una última manipulación emocional. «Papá, lo siento mucho. Todo fue un malentendido terrible. ¿No podemos olvidar todo esto y volver a ser una familia? Los niños te extrañan. Yo te extraño. Perdóname, por favor». Pero yo había aprendido la lección más dura de mi vida sobre la naturaleza humana y los límites del perdón paternal. Miré a esta mujer que una vez había sido mi niña querida, que había traicionado mi confianza de la manera más cruel posible,
y respondí con tristeza pero firmeza: «Hija, el daño está hecho. Me llamaste una carga inútil, me robaste todo lo que tenía, me dejaste en la calle para morir. Ese no fue un malentendido. Fue una decisión consciente y calculada. Ahora debes vivir con las consecuencias de tus actos. Tal vez algún día puedas aprender lo que significa realmente ser una carga. Cuando eres vieja y necesitas ayuda, y no tienes a nadie porque traicionaste a quienes te amaban». 2 semanas después, con supervisión policial, Carla desalojó mi casa, empacando sus pertenencias con resentimiento visible, pero sin opciones legales restantes. Cambié todas las cerraduras esa misma tarde, como en tantas historias de karma que había oído a lo largo de los años, símbolo de un nuevo comienzo y de fronteras claras. Con el dinero recuperado, comencé inmediatamente a restaurar mi hogar y mi vida. Arreglé el patio que había estado descuidado, compré una cafetera nueva y reluciente para reemplazar la vieja, pinté las paredes con colores alegres que Elena habría aprobado y planté nuevas flores en el jardín donde ella había cultivado sus rosales. Invité a vecinos bondadosos como don Pedro y la señora Esperanza a compartir café y conversaciones en las tardes, contando historias de la vida, riendo de nuevo, sintiendo que mi hogar volvía a ser el refugio cálido y acogedor que siempre había sido. La casa se llenó nuevamente de vida, de risas, del aroma del café fresco y las tortillas calientes. Mis otros 2 hijos, Javier y Luis, se enteraron del caso legal a través de las noticias locales y vinieron inmediatamente a visitarme, avergonzados por no haber intervenido antes cuando comenzaron a sospechar los problemas. «Papá, perdónanos por no haber estado aquí cuando más nos necesitabas», dijeron con lágrimas sinceras en los ojos. No sabíamos hasta qué punto había llegado la situación con Carla. Prometemos visitarte más frecuentemente y asegurarnos de que nunca más te sientas abandonado. Los perdoné de inmediato, porque entendía que la distancia geográfica y las responsabilidades de sus propias familias habían complicado su capacidad de intervenir. Pero establecí una condición clara para el futuro: respeto mutuo, comunicación regular y la promesa de que nunca más permitirían que alguien me tratara como una carga inútil. Ahora, varios meses después de aquella pesadilla, vivo en paz y dignidad en mi hogar recuperado. Cada mañana me levanto al amanecer, preparo mi café en la cafetera nueva y salgo al patio a regar las plantas que crecen fuertes y saludables bajo el sol de Guadalajara. Me siento en mi silla favorita junto a la ventana. Observo el ir y venir de la vida del barrio y reflexiono sobre las lecciones que esta experiencia me ha enseñado. He aprendido que la vejez no nos convierte automáticamente en cargas inútiles, sino que nos transforma en bibliotecas vivientes de experiencia, sabiduría y resiliencia. He descubierto que la traición más profunda puede venir de quienes más amamos, pero también que la justicia existe para quienes tienen el valor de buscarla. He comprendido que el respeto y la dignidad no son regalos que otros nos conceden, sino derechos que debemos defender activamente. Uso parte del dinero recuperado para ayudar ocasionalmente al albergue donde pasé esas noches difíciles, donando alimentos y mantas para otros ancianos abandonados que siguen luchando por su supervivencia y dignidad. Cuando visito el albergue, comparto mi historia como ejemplo de que la justicia es posible, que los viejos tenemos derechos, que no estamos condenados a aceptar pasivamente el maltrato de nuestras propias familias. En cuanto a Carla, según me han contado los vecinos, tuvo que mudarse a un departamento pequeño y económico en las afueras de la ciudad,
luchando financieramente sin el subsidio de mi pensión robada. Aparentemente, ha tenido que trabajar turnos dobles en la tienda para cubrir sus gastos, y sus hijos han preguntado por su abuelo en varias ocasiones. Parte de mí siente pena por sus dificultades, porque el amor paternal nunca muere completamente, pero otra parte sabe que está aprendiendo finalmente el verdadero significado de ser una carga económica. Mis nietos, Pedro y Ana, me han visitado un par de veces, acompañados por Javier y Luis, y aunque inicialmente fueron tímidos, obviamente influenciados por lo que su madre les había dicho sobre mí, gradualmente han comenzado a recordar los cuentos, los juegos y el cariño que compartíamos antes de la traición. Les cuento versiones suavizadas de la historia, enfatizando la importancia del respeto hacia los mayores y el valor del perdón, pero también la necesidad de defender nuestros derechos cuando somos maltratados. A veces, en las noches silenciosas, cuando el barrio duerme y solo se escucha el canto lejano de los grillos, pienso en Elena y en cómo ella habría manejado esta situación. Creo que habría estado orgullosa de mi decisión de luchar, de no permitir que me trataran como basura desechable, de demostrar que los viejos aún tenemos valor y dignidad que merecen respeto. Esta experiencia también me ha conectado con una comunidad más amplia de adultos mayores que enfrentan desafíos similares. He comenzado a participar en reuniones organizadas por una asociación local de jubilados, donde compartimos experiencias, nos apoyamos mutuamente y discutimos maneras de protegernos contra el abuso familiar. Mi historia se ha convertido en un ejemplo inspirador para otros que están considerando tomar acción legal contra familiares abusivos. También he desarrollado una relación más profunda con don Ramiro y doña Rosa, quienes se han convertido en una familia adoptiva de corazón. Cenamos juntos regularmente, compartimos recuerdos y ellos me han ayudado a procesar emocionalmente todo lo que viví. Su generosidad y apoyo incondicional durante mi momento más oscuro me han restaurado la fe en la bondad humana. El dinero recuperado me ha dado no solo seguridad financiera, sino también la libertad de vivir mis años dorados con dignidad y autonomía. He podido hacer pequeñas mejoras en la casa, comprar medicina cuando la necesito, disfrutar ocasionalmente de pequeños lujos como una cena en un restaurante decente o un libro nuevo para leer en las tardes. Pero más importante que la recuperación material ha sido la recuperación de mi autoestima y mi sentido de valor personal. Durante esos meses terribles había comenzado a creer que quizás Carla tenía razón, que tal vez realmente era una carga inútil que estorbaba en el mundo. La victoria legal y el apoyo de amigos verdaderos me han demostrado que eso era una mentira cruel. Soy un hombre que ha contribuido productivamente a la sociedad durante décadas, que ha criado hijos, que ha trabajado honestamente, que ha amado profundamente y que merece respeto y cuidado en su vejez. A todos ustedes, queridos amigos que han tenido la paciencia de escuchar esta larga historia, les digo esto: nunca permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, los traten como cargas inútiles. La vejez es una etapa de la vida que viene con desafíos, es cierto, pero también viene con sabiduría, experiencia y la dignidad que se gana viviendo una vida completa. Si alguna vez se encuentran en una situación similar a la mía, busquen ayuda, luchen por sus derechos, no se resignen al maltrato. Y para aquellos jóvenes que puedan estar escuchando, recuerden que ustedes también envejecerán algún día. El respeto y el cariño que muestren hacia sus padres y abuelos mayores
será el mismo respeto y cariño que pueden esperar recibir de sus propios hijos cuando llegue su momento. La familia debe ser un refugio de amor y apoyo mutuo, no un campo de batalla donde los más vulnerables son explotados y abandonados. En conclusión, esta historia que comenzó con traición y abandono ha terminado con justicia y renovación. He recuperado no solo mi hogar y mi dinero, sino también mi dignidad, mi autorrespeto y mi fe en que el bien puede triunfar sobre el mal cuando tenemos el valor de luchar por lo correcto. Ahora, mientras el sol se pone sobre Guadalajara y las luces del barrio comienzan a encenderse una por una como estrellas terrestres, termino mi café y me preparo para otra noche tranquila en mi hogar recuperado, sabiendo que mañana despertaré en mi propia cama, en mi propia casa, con mi propia dignidad intacta. Si esta historia les ha tocado el corazón, les ha enseñado algo valioso, o les ha dado esperanza en sus propias luchas, les pido que se suscriban a Historias de Café de Mateo, que den like a este video, que activen la campanita de notificaciones y que compartan mi historia con cualquier persona que pueda necesitar escuchar que la justicia todavía existe en este mundo, incluso para los viejos inútiles como yo. Recuerden, nunca somos demasiado viejos para luchar por nuestros derechos. Nunca somos demasiado débiles para defender nuestra dignidad. Y nunca estamos demasiado solos mientras tengamos el valor de buscar la justicia que merecemos. Hasta la próxima taza de café. Y que Dios los bendiga a todos con familias que los amen y los respeten siempre.